Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, en tu sabiduría quiero guiar a otros en tu camino. En tu sabiduría quiero guiar a otros en tu camino. Basados en el versículo 10 del capítulo 28 del libro de los Proverbios, lo comentaremos al final, por supuesto. Profundizaremos en él. Estamos en el proceso de la quinta colección de proverbios. Esta pertenece al rey Salomón, 128 proverbios atribuidos al rey Salomón. Y aquí vamos avanzando, vamos en el capítulo 28. Avanzaremos hoy desde el versículo 1 hasta el 10 para comentar estos primeros 9 versículos o proverbios y seguir en nuestro camino. Así que sin más, aprovechemos el tiempo, digámoslo así. El capítulo 28 está calificado aquí en mi Biblia como proverbios sobre asuntos diversos. Cabe notar entonces que no estamos hablando de una estructura temática que podamos definir, es difícil. Sin embargo, podemos enfatizar sobre o en algunos proverbios que nos van a ayudar mucho. Número 1 del capítulo 28. Huye el malvado sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Los que manejamos un argot muy popular en lo que tiene que ver con el tema de refranes, dichos de nuestros abuelos y de nuestros padres, de nuestros ancestros, de las diferentes culturas, yo creo que podemos identificar un proverbio o un dicho que le cae muy bien a este versículo 1. Y si usted va haciendo el ejercicio, más adelante podrá ir cotejando, comparando uno con otro. Por lo menos yo encontré: el que nada debe, nada teme. Versículo número 1. Huye el malvado sin que nadie lo persiga. Bueno, allí se complicó un poquito Salomón en la redacción del proverbio, pero aplica diferente cultura, diferente lenguaje, diferente tiempo, imagínate pues. Pero dice: pero el justo está confiado como un león. Claro, utiliza todos los elementos característicos de la cultura y de la época. Nosotros sencillamente decimos: el que nada debe, nada teme. Y punto. Y me acuerdo de experiencias que serían largas de contar con este proverbio. Como dicen, el pecado es cobarde. Algo así. Porque ese es otro dicho que podría caber allí, porque definitivamente cuando uno anda con cosas que no ha hecho muy bien en casa, sobre todo en el tiempo de la crianza, uno llega prevenido porque sabe que no hizo lo que le pidieron o lo que le pidieron hacer lo hizo mal, y llega el papá y la cosa, entonces ya uno está con el corazón a mil. El que nada debe, nada teme. O huye el malvado sin que nadie lo persiga, porque lo persiguen sus malas obras y su mala conciencia. No hay nada como la mejor almohada, como dicen, es una buena conciencia. Y ya van 3 refranes con respecto al versículo 1. Un café por eso. El segundo, yo quiero leerlo y compartirlo con ustedes, el versículo 2, en estas versiones que aparecen aquí, que son edificantes, comparar y leer. Por la rebelión del país, sus gobernantes son muchos, pero el hombre inteligente y sabio permanece estable. Oigan,
Dios habla hoy. Cuando el país anda mal, los gobernantes aumentan. Pero el buen dirigente sabe mantener el orden. Ay, hermano. Por aquí al lado mío nada más hipean, dijera mi papá. Ay, Señor. Otra. Nueva traducción viviente que me gusta. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Eso no es todo. Por aquí hay otros. Sí, cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es entendido, mantiene el orden. Hay que castigar a los que están fuera de la ley, que el brazo de la ley en cuanto a mantener el orden haga justicia. Sí, señor, el ejército, la policía y el SMAT tiene que hacerlo. Y los que me están entendiendo de lo que hablamos saben de qué estamos hablando. Cuando hay revoluciones en el país, la nación tiene muchos gobernantes en poco tiempo. Esta versión de la palabra de Dios para todos hace el énfasis en que, por ejemplo, cuando se dividió el reino en Israel, en la parte norte hubo muchos asesinatos y insurrecciones y mataron a unos reyes y se puso el otro y este mató al otro y se puso el otro, y sí, había mucha maldad y no había estabilidad en el trono de Israel, de las 10 tribus del norte. Entonces dice, cuando hay revoluciones en el país, la nación tiene muchos gobernantes en poco tiempo. En cambio, un gobernante bueno y sabio gobernará por muchos años, a menos que se robe las elecciones por ser malo. Pero bueno, ese es otro cuento. Y finalmente, en un país lleno de maldad, todos se creen líderes, pero el gobernante capaz logra poner el orden. Y ahora pues conocemos países donde, o por lo menos un país donde hay un gobernante que ha llegado a poner el orden. Es un país muy pequeño de Centroamérica y está favoreciendo al pueblo, y ahora resulta pues que le han caído encima. Pero bueno, ellos manejarán sus temas y sabrán cómo resolver. Pero definitivamente el buen gobernante se puede discernir o identificar por el resultado de la paz, la tranquilidad y la estabilidad del orden en su país o en el lugar donde están. Precisamente, Saúl, David y Salomón lograron mantener ese orden sobre las 12 tribus de Israel. Lamentablemente, después de Salomón, eso ya no se logró. Ni siquiera en Judá, en la parte sur, que fue la que más duró, 132 años después que Israel fue dispersada por Asiria y se acabó el reino del norte, donde hubo más inestabilidad. Pero al final de los tiempos de Judá, llegando ya hacia el exilio por parte de Nabucodonosor, esto se cumplió al pie de la letra. Hubo gobernantes que no duraron ni 3 meses, ni un mes siquiera en el ejercicio, y fueron reemplazados por otros, porque la inestabilidad, la rebelión y la violencia en el país ya estaba presente y ya estaba listo para su final. Cuando ustedes vean que esto está sucediendo, no sé, pídanle al Señor sabiduría y corran. Número 3, el hombre pobre que roba a los pobres es como una lluvia torrencial que deja sin pan. Ay, esto es... Bueno, aquí les tengo otras versiones. El malvado que oprime a los pobres, y en realidad no es el malvado que oprime a los pobres. En el original, en el texto hebreo, aparece el pobre que oprime a los pobres. Y en realidad tendría más... El pobre que oprime a los humildes es como lluvia torrencial que no deja pan. Ese está bien. El hombre pobre y robador de pobres es lluvia de avenida que deja sin pan. ¿Sí? Bueno,
Ustedes han visto lugares devastados por lluvias torrenciales, como acabamos de ver en algunos lugares en la Florida. Estemos orando por esta situación, por favor. El pobre que explota a otro pobre es como un aguacero que arrasa con todo y deja sin pan. El pobre robador de pobres es como una lluvia de avenida sin pan. El pobre que maltrata a otro pobre es como una tormenta que acaba con las cosechas. Y esto es algo interesante, mis amados. Cuando un pobre con mentalidad de pobre llega a ostentar lugares de autoridad y se vuelve tirano, esa tiranía es horrible, arrasadora. Es impresionante, es impresionante. Esto es algo que lo podemos verificar el día de hoy. Gobernantes de países estos gobernantes son adinerados. Hay unos que no necesitan ni siquiera cobrar el salario por ser presidentes y lo hacen, no cobran su salario y gobiernan bien, porque saben lo que es ser rico, tener riquezas y no hay avaricia en su corazón. Pero aquel pobre que nunca ha tenido y llega a gobernar, no siempre, pero generalmente le abre el corazón de avaricia y quiere acabar con todo. Hemos tenido testimonios de esto y es un testimonio bíblico. Cuando aquel gobernante que viene de la pobreza sube y se abre su corazón en avaricia, arrasa con todo. Pero hemos tenido, y digo yo la mayoría porque hemos tenido ejemplos históricos en otros continentes donde gobernantes pobres han subido a la primera magistratura o al gobierno y han hecho muy bien su trabajo. Ustedes conocen la historia de estos gobernantes que en estas naciones han llegado a hacerlo de esta manera. Y hay sus excepciones, claro, no podemos negarlo. Pero normalmente el pobre que llega a tener poder y a ser un tirano arrasa de manera impresionante con todos. Los que se apartan de la ley alaban a los malvados, versículo 4. Pero los que guardan la ley contienden con ellos. Sí, ¿por qué? Porque aquel que conoce la ley sabe cuando aquel que está en poder o está gobernando se está apartando de ella y se lo va a decir. Prácticamente era el papel de los profetas en el Antiguo Testamento. Decirle a los reyes y a los gobernantes, estás actuando fuera de la ley. Por ellos conocían la ley y llegaban a la corte de los reyes con la palabra del Señor a decirle, mira, vas caminando por mal camino, esto no está bien lo que estás haciendo. Versículo 5, los hombres malos no comprenden lo que es recto, pero los que buscan al Señor comprenden todas las cosas. Y esto lo dice Pablo, que los que son espirituales saben discernir desde la palabra del Señor todas las cosas. Y es cierto, y se pueden comprender. Y este versículo 6 tiene mucho que ver con el 3 que acabamos de leer. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el rico y de perversos caminos. Ahora, sí, hay que decirlo también en justicia. No siempre los pobres que llegan al gobierno, cuando el gobernante viene de cuna no muy adinerada y llega allí, va a devastar. No, también hay personajes ricos de buena cuna que han llegado a gobernar y han sido un desastre. Mejor dicho, de todo ha habido en la viña del Señor. Que vengan los dichos. Un café por eso y que el Señor tenga misericordia. El 7. El que guarda la ley es hijo prudente, pero el que se hace compañero de glotones avergüenza a su madre. Termina mal, ya lo hemos dicho. El que aumenta sus riquezas con usura y crecidos intereses, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Este versículo 8 es interesante
Porque dice, el que amontona riquezas cobrando intereses, las amontona para el que se compadece de los pobres. Los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. Es como que aquel que empobrece más al pueblo con usura está trabajando en favor de aquel que se compadece de los pobres. No se sabe si es Dios mismo o aquel personaje con corazón humanitario que se compadece de los pobres. Pero en el Antiguo Testamento, estamos hablando de Deuteronomio capítulo 15 del 7 al 11, hay instrucciones claras para prestar dinero sin intereses, darle a los que necesitan sin cobrarles nada a cambio, excepto, según la ley, a los que son extranjeros. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde quedan los bancos? Buena pregunta, ¿dónde quedan los bancos? ¿Dónde quedan los prestamistas? Buena pregunta, ¿dónde quedan los prestamistas? ¿Está de acuerdo con la palabra del Señor cobrar tan altos intereses por préstamos de dinero? Definitivamente no, definitivamente no. ¿Es prudente trabajar como prestamista y poner mi dinero a trabajar como prestamista para a usura ganar dinero? Bíblico no es y en la voluntad del Señor tampoco está. Bueno, ya sabemos. Versículo 9, incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Y un versículo que puede ser traducido así: si alguno no quiere atender la voluntad de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. Es muy sencillo. La única oración que aquel malvado o perverso que está fuera de la voluntad de Dios puede elevar al Señor y ser escuchado es la oración de: Señor, perdóname, he andado por mal camino, me arrepiento, ayúdame. Según este texto, estas otras oraciones como pretexto no serán escuchadas. Un café por eso. Y que el Señor tenga misericordia. Bueno. Que el Señor tenga misericordia. Y el versículo 10, que es el nuestro: el que hace errar a los rectos por el mal camino, caerá en su propia fosa, pero los perfectos heredarán el bien. Este último versículo, mis amados, que dice: el que lleva a los buenos por mal camino, caerá en su propia trampa, pero los hombres intachables recibirán lo mejor. El que lleva a la gente buena por mal camino, caerá en su propia trampa. El Señor lo dijo, nuestro Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiera en lo profundo del mar. Mis amados, la oración de hoy dice: Señor, en tu sabiduría, yo quiero guiar a otros por el buen camino, por tu buen camino, en tu voluntad. Es decir, yo quiero ser ejemplo, quiero ser motivación, quiero ser desafío, quiero ser quienes motiven a otros a caminar en tu camino, en tu voluntad, y no lo contrario, ser de tropiezo, ser de mal testimonio. Ser alguien que o con su testimonio o de veras con sus propias palabras está dando mal ejemplo, malas enseñanzas o guiando a otros por el camino que no es tu voluntad. Y sobre todo nosotros quienes ya estamos cerca del Señor, quienes hemos nacido de nuevo, quienes estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, sabemos lo que significa una mala influencia espiritual sobre otros. Sobre todo si estamos fríos y alejados del Señor. Mis amados, la petición es loable, es piadosa. Decirle: Señor, yo quiero, en tu sabiduría, ser de testimonio para otros. Guiarlos por el buen camino. Y no caer jamás en esto de hacer errar a los rectos por el mal camino o hacer que se encaminen por el lado que tú no quieres.
Jamás. Que otro vaya a ver, no sé, de alguna manera mi mala actitud, malas palabras o mi mala conducta y que yo vaya a contaminarlo con esto y de alguna manera encaminarlo por un camino que no es correcto. Líbranos de esto, Señor. Así es. Por la conciencia del otro, dice el apóstol Pablo, yo puedo dejar de hacer cosas por amor a mi hermano, para no orientarlo mal, para no darle mal testimonio, para no motivarlo a que camine por otro lado que no es. Es algo, mis amados, que debemos considerar. Un joven que estaba siendo misionero voluntario se acercó a mí preocupado y me dijo: pastor, estoy preocupado por mi mejor amigo. Y yo le dije: ¿qué le pasa a tu mejor amigo? Él me dijo: está en las drogas. ¿Cómo es posible? Me dijo: sí. Me dio mucha tristeza. Me puse a llorar cuando lo vi a mi mejor amigo en la calle, comiendo de la basura o andando sucio en la calle y consumiendo drogas y todo esto, perdido en las drogas. Me dio mucho dolor. Y este joven lloraba por su mejor amigo. Y yo le pregunté que por qué se preocupaba tanto y por qué le dolía tanto el hecho de que su mejor amigo estuviese tan perdido en las drogas. Y él me dijo: pastor, yo lo inicié a él en las drogas. Yo logré salir muy pronto y no me hundí en ese vicio, pero yo a él lo llevé a ese mal camino. Yo lo llevé y él no quería y lo incité para que probara. Y probó las drogas y le gustó y ahora está totalmente perdido. Y me duele haber sido yo el que lo inicié en eso. Ese es un ejemplo, mis amados, de cómo nosotros, sin saberlo, sin lograr discernir las consecuencias de lo que vendrá, ser de mal ejemplo en un punto, sin saber qué tan lejos se va a llegar por ese mal camino. Que el Señor nos guíe, que tenga misericordia de nosotros y de aquellos que se han desviado por el mal camino, y que nos use como instrumento de bendición para ayudar por el buen camino, para llevar por el buen camino a los que quieren ser rescatados, y que el Señor nos guarde. Padre, gracias por esta bendición que nos has regalado hoy. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias porque en tus manos somos instrumentos de bendición. Perdónanos, Señor, cuando hacemos lo contrario. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu voluntad y a ser de buen testimonio y llegar a otros con tu palabra. Ayúdanos en esto, Padre. No queremos ser esos que se desvían y que dan unos testimonios totalmente contrarios a lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos en esto, Señor. Que podamos ser instrumentos de bendición en tus manos y que podamos guiar a otros en el bien, especialmente a nuestros hijos e hijas, a los que nos rodean, Señor, a la familia extensiva y a los que tienen que ver con nosotros. Padre, ponemos en tus manos el resto del día, el fin de semana que ya ha llegado. Tu bendición siga sobre nuestras vidas y nuestras familias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan un día fructífero de hoy viernes. Si el Señor lo permite, estaremos este fin de semana en iglesia, en fraternidad, con nuestros hermanos en la fe, siendo edificados. Y por supuesto, nos veremos el lunes, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.